a mí si no lo atrae el Padre, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice la Biblia: nadie puede ir a Cristo si Dios no lo atrae. Yo quisiera que en este Evangelio meditáramos la forma en cómo fuimos nosotros atraídos a la iglesia. De qué manera llegamos a la iglesia, a las cosas de Dios. ¿Cuál fue la manera que Dios utilizó, el instrumento, la herramienta, la persona, el acontecimiento por el cual ustedes y yo nos hemos acercado a Dios? Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo que nos encontramos en el camino, que es lo que llamamos conversión, que produce en nosotros la conversión o el cambio de vida, o produce en nosotros el acercarnos a Dios. ¿Qué es eso? Yo no sé si usted se acuerda. ¿Qué fue lo que un día lo hizo llegar a la iglesia? Lo que un día lo hizo llegar a las cosas de Dios. ¿Qué sería? En este Evangelio vamos a recordar eso. Porque a veces nosotros decimos: es que yo estoy en las cosas de Dios. Sí, pero fue porque Dios te atrajo. Y ahora, ¿qué Dios pide de ti? ¿Qué Dios te exige? Porque no es solamente llegar a la iglesia, ya está. No es solamente llegar a la iglesia. Por aquí dice Inel: cuando mi papá falleció, no solamente es ir a las cosas de Dios, ser atraído, también mejorar. Ahorita vamos a ver cómo Jesús dice: el que viene a mí tiene que dar fruto. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces envió a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe contestó, empezó hablándole y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguiendo adelante,
Llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le dijo: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y siguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 65 les invito a responder todos. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Todos. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Todos. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Todos. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Todos. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente, nuestro corazón para meditar su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo la palabra de Dios desde aquí, desde el estado de Washington, parroquia San Miguel Arcángel, aquí en Royal City, Washington, estado de Washington. Bueno, ya llegamos para este fin de semana a compartir sábado y domingo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un retiro espiritual y bueno, los invito a los hermanos que estén cerca, ya se están acabando los cupos, que puedan acercarse a acompañarnos en este día. Ahorita al final les digo las próximas invitaciones donde vamos a estar, por allá en New York, por allá en Texas. Ya ahorita al final les digo. Miren, mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos enseña algo muy bonito, ¿verdad? Que Dios nos llama, que Dios nos atrae. Cuando yo era niño, me enseñaban, yo nunca viví eso, pero a mí me enseñaban, que no me podía acercar mucho al río. Porque en el río era un río donde bajaban muchos pescados, babos, cocodrilos que llaman, pero también bajaba algo que se llamaba ahuío. No sé cómo la llamarán en los países de ustedes, esas que llaman anaconda, tragavenado, yo no sé cómo, las culebras que se comen a la gente, esas culebras grandísimas de agua que se comen a la gente. Y entonces me decían que si yo me acercaba mucho al río, la culebra, esa ahuío, lanzaba una especie de baba, algo que lo llamaba, lo embobaba y hacía que la gente se cayera. Y bueno, un día yo vi cómo el animal ese a una gallina la agarró y la metió al agua y acabó con la gallina. Y yo decía, ¿y por qué la gallina no salió corriendo? ¿Y por qué la gallina no se fue? Y lo que me explicaban era que la aguja tenía una forma de atraer a las personas, como que las embobaba. Yo no sé qué les hacía. Lo cierto es que se las comía. Y decía, tenga cuidado para acercarse al río porque puede venir la aguja y se lo come. Y siempre que pescábamos lo hacíamos de lejos. Eso cuando hay culebras de agua. Y bueno, siempre me quedó eso en la mente. Y hoy la palabra de Dios, disculpen la comparación, pero dice que Dios nos atrae a nosotros. Y hay algo que siempre nos pasa en la vida que hace que nosotros vayamos donde Dios, lo busquemos. ¿A usted no le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado que de repente abren una panadería y usted por curiosidad va a esa panadería y encuentra un pan muy rico y muy sabroso que lo atrae? Y usted puede buscar pan en cualquier lado, pero hay el pan de una panadería especial que lo atrae, que lo llama, que hace que usted vuelva a comprar el mismo pan. ¿No le ha pasado? O alguna tienda o algún lugar que siempre nos atrae para que hagamos compras. ¿No les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Bueno, hoy la Biblia dice, utiliza ese verbo, Dios atrae la gente hacia Cristo. ¿Cuál fue la forma en que Dios lo atrajo a usted a la iglesia? Saludos a Verónica Martínez, saludos Padre Marco, le pido su bendición para mi papá Cleto Martínez. 73 años, está cumpliendo años y lo está escuchando, don Cleto, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Qué es lo que a usted lo atrajo a Dios? ¿Qué es lo que a usted lo atrajo a la iglesia? Miren, ahorita vamos a hablar del Evangelio, vamos a irlo buscando para compartirlo. San Juan capítulo 6, versículo 44. Cuando yo era niño,
cuando yo era niño, mi papá y mi mamá se encargaron de llevarme a Dios. Y desde que yo tengo uso de razón, mi papá y mi mamá, les cuento mi experiencia. Mi papá y mi mamá me llevaban a la misa los domingos. Mi papá y mi mamá me ayudaron a hacer la comunión, la confirmación. Mi papá y mi mamá, siendo ya grande, también todavía me invitan a las cosas de Dios. Y la forma de ser yo atraído a las cosas de Dios fue a través de mi papá y mi mamá. Ahora, cuando yo me iba a ir para el seminario, ¿qué fue lo que me atrajo irme al seminario? ¿O qué fue lo que me llamó la atención? ¿O qué fue lo que me entusiasmó irme al seminario? No se me olvida, estando en el colegio estudiando, fueron seminaristas vestidos de negro con clergyman a la institución donde estaba estudiando. Y cuando yo vi, yo no había visto los seminaristas de esa manera. Cuando yo vi que los seminaristas fueron al seminario, a la escuela, al liceo donde estaba estudiando, eso me llamó la atención. Y yo dentro de mí dije, yo quiero ser como uno de ellos. Yo quiero ser como uno de ellos. Cuando salí de mis estudios, me fui para el seminario. Y allá fui como uno de ellos y ahora soy sacerdote. Dios siempre atrae, llama. Dios siempre atrapa, agarra, busca a las personas para que se acerquen a Él. El problema es que nosotras, las personas, nos olvidamos cuál fue ese amor primero o cuál fue esa forma de atraernos, cuál fue esa forma de buscar. Mire, cuando el muchacho está enamorado de la muchacha o cuando anda buscando novia, busca la manera de encontrar a aquella mujer que le atrae. Y la mujer busca la manera de buscarse o de encontrarse a aquel hombre que le atrae. Normalmente los novios no se casan sin algo que le atraiga. Me decía una señora, padre, yo me casé por los papeles. Bueno, pues lo atrajeron los papeles, ¿verdad? Para que le dieran la nacionalidad, fue y se casó, para que le dieran la residencia, no sé qué, en los papeles. Pues se casó, pero hubo que lo atrajo. Se casó con una persona porque le iban a dar papeles. Se casó con una persona porque le atrajo el físico, porque le atrajo algo. Siempre hay algo que nos atrae para nosotros ir, para nosotros estar detrás. Y ahí están los enamorados que le atraen las cualidades, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de ser. Ahora, en las cosas de Dios, ¿qué es lo que a usted le ha atraído? Lo que a usted le ha llevado a Dios. Díganme, ¿qué es aquello? ¿Se recuerdan la primera vez que usted fue a la iglesia? ¿Qué fue o cuál fue la herramienta que Dios utilizó para que usted haya sido atraído por Él, haya sido llamado, haya sido convocado, se haya acercado a las cosas de Dios? Siempre hay algo que nos atrae. ¿Qué será aquello que le atrajo a usted? A trabajar en la iglesia. De repente fue el servicio, de repente fueron las parejas. Mire, Dios se vale hasta de lo más mínimo para que ustedes y yo nos acerquemos a Él. Dios se vale de lo más mínimo para que ustedes y yo lo busquemos a Él. Un canto en la iglesia, el coro de la iglesia, las lecturas como la proclaman los lectores, el sacerdote como predica, el altar, la santa misa, un retiro, un encuentro, una convivencia, algo hizo Dios, buscó la manera a través de una estrategia, a través de una persona, para que usted se acercara a Él. O dígame si no, o todavía usted no ha sido atraído a las cosas de Dios. Por eso, nosotros los sacerdotes, que somos los ministros, debemos dar buenos ejemplos. Porque si somos malos ministros y damos malos ejemplos, en vez de atraer gente, la vamos corriendo. Y hay muchos sacerdotes que son excelentes, pero que no dan testimonio. Y en vez de traer personas, las corren. He conocido compañeros que dicen, es que yo soy sacerdote en el altar, pero después que salgo de misa dejo de ser sacerdote. No, señor. Usted es sacerdote siempre, siempre. Y nosotros, como ministros, atraemos a las personas a la iglesia. Sí. Usted no puede estar detrás de un sacerdote. Usted no puede ir a la iglesia por un sacerdote. Pero si el ministro, el sacerdote, predica bien, se entiende la palabra, hace la misa bonita, celebra muy bien, organiza la parroquia, todo es orden. Dígame usted si usted no va a tener ganas de ir a la iglesia. Si el ministro no
habla bien, no se le entiende lo que predica, hace dormir en la misa, ¿quién va a ir a la iglesia? Pues nadie, la gente va. Pero si el sacerdote tiene ánimo, tiene ganas de trabajar, usted ve en el sacerdote a un Cristo vivo que está llevando a las personas a Dios, pues por supuesto usted va a la iglesia, por supuesto usted va a las cosas de Dios, ¿sí o no? Vamos a estar claros. El sacerdote es uno de los primeros instrumentos que Dios utiliza para atraer a la gente, pero también uno de los primeros instrumentos que el diablo utiliza para que la gente se vaya. Hay sacerdotes muy amables, muy cariñosos, muy cercanos. Hay sacerdotes muy queridos, pero hay otros bien groseros, bien altaneros, yo no sé. Lo cierto es que cuando usted vaya a la iglesia, no se fije en el sacerdote. Si Dios lo atrajo a través de un ministro, coloque ahora sus ojos en Dios. Porque el sacerdote en cualquier momento hace las cosas que a usted no le gusta, puede hacer algo que a usted no le parezca, y ese día usted se va de la iglesia porque estaba atraído, era no por Cristo, sino por el sacerdote. Y ahí hay un error en nosotros, que a veces nos vamos a las cosas de Dios por el ministro. A ver, hay gente que es atraída por los lectores también. Por eso el que lee la palabra de Dios en la iglesia debe hacerlo bien, ¿sí? Debe hacerlo bien. El que lee la palabra de Dios en la misa debe hacerlo bien, porque si hay un maestro o alguien que lo está escuchando y escucha lo bonito que usted lee, eres un instrumento de Dios para que la gente venga, para que la gente se acerque. Sí. El sacerdote también, dentro de la iglesia también, los músicos atraen mucha gente, los cantantes atraen mucha gente dentro de la iglesia. Sí. Pero resulta que el músico debe cantar canciones que el pueblo sepa. Porque tenemos músicos dentro de la iglesia que en vez de atraer gente e involucrar a la gente para que cante, cantan ellos solos. Se roban el show y el espectáculo solos. Un vozarrón tremendo, una voz linda, hermosa, pero canta solo. Y nadie en la iglesia canta las canciones que se sabe el músico. ¿Quién va a ir a la iglesia de esa manera? El músico también puede atraer gente a Dios. Las personas que están dentro de la iglesia somos quienes llamamos a otros, invocamos, hacemos que otros vengan. Y dice la Biblia, nadie puede venir a mí si Dios no lo atrae. Y Dios siempre utiliza herramientas, estrategias, técnicas, encuentros, retiros, talleres para que la gente se acerque a Él. O puede ser, Guadalupe, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. O puede ser que usted se acercó a la iglesia después de que vivió un retiro. Hay gente que da retiros dentro de la iglesia, movimientos apostolados. ¿Y cuántos retiros han hecho que mucha gente vuelva a la iglesia? Y muchas personas se están acercando a la iglesia a través de un retiro, a través de un encuentro conyugal, a través de una convivencia, a través de una Eucaristía, a través de una hora santa, a través de una homilía, a través de una enseñanza. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios a través de enseñanzas bíblicas? Muchas. Pero eso sí, nosotros debemos, después de acercarnos a la iglesia, colocar los ojos en Cristo. Nadie puede, ahorita lo vamos a escuchar, venir a mí si no lo atrae el Padre. Mire cómo lo dice Jesucristo, porque a veces después de que somos atraídos en la iglesia, nos corren. Después de que estamos llegando a la iglesia, pues nos vamos. Dios nos atrajo, Dios nos llamó y nosotros nos vamos. Qué triste, ¿verdad? Que mucha gente es atraída a la iglesia, se acerca a la iglesia y después se va de la iglesia. ¿Cómo ve usted eso? ¿Lo ve bien o lo ve mal? Dios utilizó medios, utilizó personas, utilizó canales para que ustedes y yo llegáramos a la iglesia y ahora nosotros, tan frescolita, agarramos y nos vamos de la iglesia. Qué mal, ¿no? San Juan capítulo 6, versículo 44. Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Nadie puede ir a Cristo si Dios no lo atrae. Debemos saber que la vocación del cristiano no es porque nosotros somos buenos, no es porque nosotros somos lindos, bellos, es porque Dios ha provocado en nosotros el deseo de irlo a buscar. Es porque Dios ha colocado en nuestros corazones el anhelo de irlo a seguir, de ir detrás de Él. Nadie puede ir a Cristo si Dios no lo llama, si Dios no lo atrae.
Y el problema es que cuando vamos a Cristo, si no tenemos los ojos puestos en Cristo, si no tenemos los ojos puestos en el Señor, nos desviamos a la derecha, nos desviamos a la izquierda y nos vamos por otros caminos. Miren, ¿cómo ve usted? Un católico que diga ser apostólico, romano, se confiese, vaya a misa, comulgue y de la noche a la mañana se pase a los protestantes. ¿Cómo ve usted eso? ¿Bien o mal? ¿Qué le parece? ¿Qué le pasó a ese católico que dejó de ser católico y se fue con los protestantes? ¿Qué le pasó a ese católico que dejó la iglesia de Cristo, la que fundó, que dejó a la iglesia católica que Cristo dejó y se fue con las sectas? ¿Qué le pasó? Dios nos atrae a Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Pues muchos católicos se han acercado a Dios, se han acercado a la iglesia y por no colocar los ojos en Cristo y por no aprender la doctrina católica y por no aprender con la Biblia las cosas de la iglesia católica, porque era de los católicos chimbín que iba a misa y no le prestaba atención a lo que decía el padre, que iba a la iglesia y ni sabía por qué iba a la iglesia, que iba a las cosas de Dios, ni sabía por qué el sacramento, hizo la primera comunión, ni supo cuándo, hizo la confirmación, tampoco supo, ni supo para qué era, hizo su bautizo, hizo su matrimonio y de la noche a mañana se fue de la iglesia católica, se pasó a los protestantes. ¿Qué le pasó? Pues simplemente dejó su mirada de colocarla en Cristo y empezó a escuchar a los Cristóbas y a las Cristinas por ahí que le hablaban de pajaritos preñados y de tonterías y de bobadas y de ilusiones y se fue con los protestantes. Se fue. Escuchó a un falso pastor que un día llegó a decir, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. ¿Y qué le pasó al católico? Empezó a creer eso. Lea la Biblia, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y usted se pone a creerle a los protestantes. ¿Qué le pasó? No fue atraído por Dios, sí, pero un día colocó su mirada no en Dios, sino en los pastores y se fue a las sectas protestantes. Lorena Martínez, que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Ya lo tuve el placer de conocerlo en Arkansas. Gracias, Lorena, que Dios le bendiga, Dios le acompañe. Muchas gracias. ¿Qué pasa con el católico que es dominguero, que es misero, que va a las cosas de Dios, que va a la iglesia, que fue atraído por Dios de niño, de grande, ha sido atraído por Dios, está participando en las cosas de Dios, pero de la noche a la mañana deja de ir a la iglesia? De la noche a la mañana deja de ir a la misa. De la noche a la mañana deja el servicio, se cansa, se fatiga, tira la toalla. Chao, cheo, me voy de la iglesia. ¿Qué pasa con esos? ¿Dios lo llamó? Sí. ¿Dios lo atrajo? Sí. ¿Estaba participando en las cosas de Dios? Sí. ¿Pero qué le sucedió? Pues dejó sus ojos no en Cristo, sino que los puso en otro lado y agarró y dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás capítulo 4, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Jonás, vaya a Nínive, vaya a Nínive, vaya a Nínive. ¿Y Jonás? Dios lo llamó, Dios lo invitó. ¿Y Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás o no? Jonás fue y se metió en un barco, se lanzó por allá. Dios le dijo, vaya a Nínive, y lo agarró en una ballena y lo lanzó para allá. Y se fue a predicar. Y gracias a la predicación de Jonás, muchos ninivitas se acercaron a Dios. Muchos ninivitas fueron a buscar a Dios. Quiero contarles un poquito la historia de lo que le pasó a un hombre que se llamaba Moisés. Éxodo capítulo 3, vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 3 nos narra un poquito la historia de Moisés. Moisés vio una zarza que estaba prendida en candela. Nadie puede venir a mí si Dios no lo atrae. Y a través de esa zarza que ardía, Dios hizo que Moisés se acercara a su presencia. Y después de tener un encuentro con él, Moisés fue el que liberó a su pueblo, Israel, de la esclavitud. ¿Cómo la ve? Miren lo que Dios hizo. Llamó a un hombre y ese hombre se encargó de liberar a una nación.
Dios te llama a ti, me llama a mí para que le sirvamos. Nos atrae a las cosas de Dios. Nosotros vamos a las cosas de Dios, pero somos tan sinvergüenzas, tan flojos, tan perezosos, tan desentendidos con el llamado de Dios, que la noche a la mañana dejamos el llamado a un lado y nos vamos. ¿Y cuánta gente se pierde? Porque ustedes y yo, que éramos los profetas de Dios, nos quedamos callados, nos dormimos, nos vamos de la iglesia, nos apartamos. ¿Conocen alguno? Compártanle el evangelio. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Escuchen. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro del Horeb. Esto es, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel del Yahvé se le presentó a él como una llama ardiendo en medio de la zarza. Oigan, Moisés estuvo observando la zarza que ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. Porque la zarza no se consume. ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de la zarza? Moisés, vente. ¿Qué fue lo que hizo? Lo atrajo, lo llamó. Por eso le decía al inicio del Evangelio, ¿qué fue lo que Dios utilizó o a quién? ¿O cómo Dios te llamó para su servicio? ¿De qué manera Dios te atrajo? ¿Cuál fue el primer amor? ¿Cuál fue la primera ilusión, el primer llamado, la primera corazonada que Dios utilizó para llamarte? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Oigan, y dijo, voy a dar la vuelta para mirar qué cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Escuchen. Yahvé vio que Moisés se acercaba a mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él le dijo, aquí estoy. Y le dijo, no te acerques más, sácate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. La forma que Dios utilizó para llamar a Moisés fue a través de una zarza que ardía. Lit Saín, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. La forma que Dios utilizó, la manera, la herramienta, la forma, la mata que Dios utilizó para llamar a Moisés fue una zarza que estaba prendida. Y le dijo, ven. Y Moisés fue. Se acercó y le dijo, quítate las sandalias porque esta tierra que estás pisando es una tierra de bendición. Y Moisés le hizo caso. Dios siempre utilizará personas que nos digan, mire, Dios te ama, mire, acércate a la iglesia, mire, ve a confesarte, mire, acércate a Dios, mire, usted tiene mucho tiempo sin acercarse a una misa, mire, lo invito a una celebración, lo invito a un retiro, lo invito a un taller, venga para leerle un capítulo de la Biblia, escuche esta alabanza. Dios siempre tiene instrumentos para que ustedes y yo nos acerquemos a Él. Dios siempre buscará la manera que ustedes y yo nos acerquemos a Cristo, nos acerquemos al Señor. Y siempre habrá la oportunidad de ustedes y yo buscar a Dios. El problema es la respuesta que nosotros damos. El problema es si vamos como Moisés o no vamos, si nos acercamos o no nos acercamos. ¿Cómo la ve? Muchas personas han sido llamadas por Dios para que se acerquen a Cristo y son unos cobardes. Y son unos que salen corriendo. Y son unos que se van. Dios nos llama, Dios nos invita, Dios nos atrae, Dios nos convoca y nosotros nos vamos. Miren, yo empecé a estudiar en un seminario y estudié en el seminario con 12 muchachos. Comenzamos a estudiar. Con 12, cuando tenía yo 16 años. Hace más de 16 años pasé por un seminario estudiando. Oiga, y de los 12 que fuimos al seminario, se empezaron a retirar. 1, 2, 3, 4, 5. Y de todos los que estudiamos solamente nos ordenamos 4.
En primer lugar se ordenaron 2 y 2 nos ordenamos de último, 4. De 12 nos ordenamos 4. Pero miraba cómo llamaba a Dios a 25 y de los 25 se ordenaban 5. Dios siempre nos está llamando. Nadie puede ir a Cristo si no tiene un llamado de Dios. Nadie puede ir a Cristo si no hay un llamado de Dios. Y siempre habrán personas que llamen a la gente a Dios y habrá otros que lo corran. Y habrá otros que lo saquen. Y habrá otros que sean instrumentos del diablo para correrlo. Clementina Hidalgo, gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Hoy mi hijo hizo su confirmación. Saludo para su hijo, Clementina. Felicitaciones. Dios lo atrae a través del sacramento de la confirmación. Pero hay gente que se encarga de correrlos. Hay gente que se encarga de apartarlos. ¿Usted se ha encontrado con alguna persona que quiera apartarlo de Dios o no? ¿Usted se ha encontrado con alguna persona que no quiera acercarlo a Cristo, sino que quiera alejarlo de Cristo o no? ¿Que quiera alejarlo de las cosas de Dios o no? Mire, yo recibo llamadas, mensajes, recibo correos electrónicos de mujeres diciéndome: padre, mi marido es un instrumento del diablo y no me deja acercar a Dios. Recibo mensajes de personas que me dicen: padre, mis papás, mi mamá no me dejan ir a la iglesia. No me dejan acercarme a las cosas de Dios. Yo me quería casar, padre, pero mi esposa no se quiso casar. ¿Cómo hago yo para casarme si ella no se quiere casar? No ha recibido usted, no se ha encontrado con personas que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Dios. Dice la Biblia, Dios se encarga de atraernos a Él, pero tristemente dentro de la iglesia hay mucha gente que está corriendo a la gente de la iglesia, que está apartando a la gente de la iglesia, que está empujando a la gente de la iglesia, alejando a la gente de las cosas de Dios. ¿Cómo la ves? ¿Conoces a alguna persona así? Una tía, un tío, un primo, un sacerdote bien grosero que en vez de acercarnos a la iglesia nos aleja, que en vez de abrirnos la puerta de la iglesia nos la cierra con sus actitudes, con su grosería, con sus intolerancias, con sus malas formas de ser. ¿No hay personas que en vez de acercar a la gente a Cristo lo aleja? ¿No hay personas que en vez de acercar a la gente a la iglesia la corre? Jesús dice: mi Padre atrae a la gente a mí. Pero resulta que nosotros los cristianos somos los primeritos en correr la gente de la iglesia, en correr a la gente de las cosas de Dios, y eso es un error. Y qué feo se ve cuando hay alguien malo y grosero que corre a la gente de la iglesia. Sí, las hay. Ustedes no, pero yo conozco muchos. Y a estos yo los resucitaré en el último día. Las personas que se acerquen a Cristo, que busquen a Dios, van a tener la resurrección en el último día. Y resulta que ustedes y yo andamos buscando la resurrección, pero no nos acercamos a Dios. Hay mucha gente que llega y dice: padre, pero es que yo no necesito de ir a la iglesia. Yo no necesito de ir a la misa. Yo no necesito ir a la iglesia a darme golpes de pecho. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Que yo tengo unas vecinas que van a la iglesia y son peores, parecen satanasas. ¿Qué voy a hacer a la iglesia yo? Tengo muchas ocupaciones, Dios está en todos lados y Dios está cocinando, yo estoy cocinando y alabando a Dios, y yo estoy lavando y alabando a Dios, y yo estoy en el mercado y alabando a Dios, y yo voy manejando y alabo a Dios. Es más, yo rezo más que esa gente que se lo pasa en la iglesia dando golpe de pecho. Usted no ha leído Efesios 3:20. ¿Saben qué dice Efesios 3:20? A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y San Juan, que el Evangelio de hoy, capítulo 6, versículo 44, dice que Dios atrae a la gente hacia Él. ¿De qué le sirve a usted decir que Dios está en todos lados? ¿De qué le sirve a usted decir que usted conoce a Dios si no va a la iglesia? Efesios 3:20 dice. Y si usted no es atraído a las cosas de Dios, de nada, no seas fariseo, no seas embustero, no te caigas a mentiras ni a engaño, que de esa manera no se va a Cristo. Dice la Biblia que a todo el que Dios atraiga, Jesucristo le va a dar vida eterna. ¿Cuál es la bendición que vamos a recibir? Vida eterna. Si ustedes y yo nos acercamos a Cristo, vamos a tener vida eterna. Y la vida eterna no la vamos a conseguir con todo el dinero que tengamos. Y la vida eterna no la vamos a conseguir con todos los cargos que tengamos. Y la vida eterna nos la va a dar solamente Jesucristo, si lo buscamos con sincero corazón. Si no lo buscamos con sincero corazón, no vamos a tener vida eterna.
Dice la Biblia, en el Evangelio de San Juan, dice San Juan, cuando yo sea levantado en el desierto, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. La forma de atraer las personas a Cristo es levantando a Cristo, es exaltando su nombre. Cuando ustedes y yo en nuestro hogar levantamos a Cristo y lo colocamos en el primer lugar, la gente va a las cosas de Dios. Mire, yo me admiro mucho con la gente que tiene sus altares en la iglesia. Yo me recuerdo de mi abuela. Mis abuelos me dieron una educación cristiana igual que mis padres. Pero algo que tenían mis abuelos era, con todo el respeto, tenía al frente de la casa, mi abuelo tenía la Santa Cruz. Yo recuerdo que la Santa Cruz era más alta que nosotros. Nosotros éramos chiquitos y tenía una cruz grande, blanca. Recuerdo que era blanca la Santa Cruz. Y en la base tenía un lugarcito para colocarle las velitas. Luego, uno llegaba a la casa, a la sala de mis abuelos, y arriba tenían mis abuelos un altarcito a la Virgen y a los santos. Ahí lo tenía. Yo me recuerdo, a mí nunca me olvidé eso. Y yo recuerdo que cuando mi abuelo iba a salir, pasaba por al frente de la Santa Cruz y se persignaba. Yo recuerdo que cuando llegaba la noche, nos colocábamos alrededor de la Santa Cruz y hacíamos el Santo Rosario. Yo me acuerdo. Yo recuerdo que cuando era niño y había algo que conversar de Dios, mis abuelos nos daban unas charlitas de Dios, nos colocábamos al lado de la Santa Cruz. Y también recuerdo que cuando uno llegaba y pasaba por el cuarto y pasaba por el altarcito de la abuela, se tenía que persignar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy que la Biblia dice que debemos buscar a Cristo para tener vida eterna, y la forma de que Dios nos atraiga, nos llame, es levantar a Jesucristo. Cuando yo sea levantado, atraeré, llamaré a todos hacia mí. Me recuerda a mis abuelos, que ellos tenían en la casa signos cristianos, lo que se llaman sacramentales. Que ellos tenían en la casa el Santo Rosario, la Biblia, el altar, la cruz. Que cuando usted miraba estos objetos sagrados, que cuando usted miraba estos objetos sagrados que respetábamos, que son signos cristianos, que debemos tener los cristianos, nosotros los niños nos recordábamos de Dios. Nosotros los niños nos acordábamos del Señor. La imagen de la Virgen o una cruz nos acordaba de Dios. Y de esa manera los abuelos en nosotros fueron inculcando esos valores cristianos. Para atraer a una persona a Dios hay que hablarle de Dios. Hay que levantar a Jesucristo. Usted no pretenda que sus hijos ya saben de Dios cuando son unos niños a los que usted nunca les ha hablado de Dios. Usted no pretenda que sus hijos ya saben ir a misa cuando usted nunca los ha enseñado a ir a misa. Usted no pretenda que sus hijos son ya cristianos cuando usted nunca le ha inculcado valores del reino. Que su hijo por tener la Biblia la lee, no dé usted eso desapercibido o diga, ya tiene la Biblia, ya la está leyendo. No, señor, siéntese a leer la Biblia con su hijo. Ya tiene el rosario, ya está rezando. No, señor, siéntese a rezar el rosario con su hijo. Ay, es que ya va a misa y ya está todo bien. Vaya a la misa con su hijo. Es que mi hijo hizo la primera comunión. ¿Por qué usted no se confiesa y comulga con su hijo? No pretenda que si usted no levanta a Dios en su hogar va a ser cristiano. No pretenda que si usted no exalta a Cristo en su casa va a ser cristiana. Si los valores del reino cristiano, los valores de Dios, los valores de Cristo no se levantan, si Cristo no se levante, la palabra de Dios no se le da un lugar en el día, si la oración no se le da un lugar en el día, no pretenda que su familia va a hacer oración. No diga usted, ya todos saben rezar, ya están grandes, que hagan lo que quieran. No, señor. Si usted no le da el lugar a Dios que corresponde y no levanta a Cristo,
Mi hermano, mi hermana, su hogar se está convirtiendo poco a poco en un infierno. ¿Y quién es el que no está en el infierno? Cristo. Cristo se va alejando y se va apartando, aunque tenga muchas cosas bonitas, aunque tenga muchas cosas de Dios. Si usted no ora con su familia, no está acercándolos a Cristo. ¿Cómo la ve? Y así hay mucha gente que vive de ilusiones y vive de sueños, porque cree en Dios, porque algún día fue a la iglesia y ya tiene a Dios agarrado por la chiva. No, Señor. A los hijos hay que educarlos. Atraeré a todos hacia mí. Oigan, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Dios, aquel que diga yo creo en Dios, yo sé en Dios, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, tiene que acercarse a Cristo. No es que haya a alguien visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto a Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Si ustedes y yo decimos saber mucho de Dios, si ustedes y yo decimos conocer mucho de Dios y nos dan alergia a las cosas de Dios, todavía no conocemos a Cristo, todavía no conocemos a Dios. Una cosa es decir, yo creo en Dios. Una cosa es decir, yo creo en el Señor y otra cosa es decir, yo le creo a Dios. Usted puede decir, yo sé manejar un carro. Usted se puede decir, yo sé nadar. Usted puede decir, yo soy atleta profesional corriendo, yo sé jugar fútbol. Vamos a las pruebas, pues. Que le suelten un carro para ver si sabe manejar, para ver si sabe cuáles son los límites de velocidad, para ver si sabe cuáles son las señales de tránsito, para ver si no lo multan, ¿verdad? O para ver si no se choca. Ahí usted sabe si sabe manejar de verdad. Que usted sabe nadar. Vamos a lanzarlo al agua, a un río, a una piscina, a ver si nada de verdad. O empieza a tomar agua y hay que sacarlo. Es que yo sé trotar, yo soy atleta profesional. Vamos a colocarlo a competir con otros, a ver si es verdad. Es que yo soy futbolista, yo sé jugar fútbol, yo sé jugar más que yo no sé quién. Vamos a ver. Que lo suelten en un juego de fútbol a ver si sabe jugar o no sabe jugar. Es que yo creo en Cristo, yo amo a Dios. Ya vamos a ver cómo está usted con los mandamientos. ¿Cómo está usted con los sacramentos? ¿Cómo está con los mandamientos de la iglesia, con las obras de caridad? ¿Cómo está con la misa dominical? Somos católicos de etiquetas. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Escuchen, escuchen. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. ¿Cómo está usted con su cercanía a Cristo y a las cosas de Dios? ¿Eres cercano a las cosas de Dios? ¿Eres cercano a las cosas de Cristo? ¿O eres alguien bien lejano? ¿O eres alguien bien distante? ¿O eres alguien que te has apartado de las cosas de Dios? Podemos decir, yo creo en Dios, pero todo el que se acerca y escucha a Dios tiene por ley que acercarse a Cristo. Si no, no es un verdadero cristiano, si no, no es un verdadero creyente. Basta de tantas palabras, basta de tanta mentira. Dice la Biblia, nadie va a Cristo si Dios no lo atrae. Algo te atrajo a escuchar este evangelio, algo te atrajo a escuchar esta palabra, algo te atrae a la misa, algo te atrae a las cosas de Dios. Ahora, del siguiente paso, únase. Si Dios lo atrae, únase a Cristo. Hágase uno con Cristo, no se separe de Cristo. Por eso llegó a decir Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, ¿se recuerda? Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El sarmiento que no permanezca unido a la vid se seca. El sarmiento que no permanezca unido a Dios se seca. El cristiano que de boca diga yo soy cristiano, católico, apostólico, romano, yo creo en Cristo, amén, aleluya, pero no esté unido en la misa, en la Eucaristía, en la oración, en el rosario, en las cosas de Dios, no esté unido, no vaya a un retiro, no haya una convivencia, no vaya a nada de las cosas de Dios, no esté unido, no participe de la iglesia, ese católico se seca. ¿Y qué pasa con el que se seca? Lo tiran al fuego. Que a usted no le pase eso.
Mari Aguilar, ya eres miembro del canal, bienvenida. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Muchas gracias, Mari. Dice la Biblia, dice la Biblia, todo el que el Padre llama se acerca al Hijo, lo recibe. Si Dios nos ha llamado, busquemos a Jesucristo con un sincero corazón. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron del maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de la Sagrada Comunión. Y vamos a ver cómo estamos unidos a Dios. Porque a mí me da risa con los católicos que dicen yo soy católico pero no comulgan. A mí me da risa con los católicos que dicen yo soy católico pero no se confiesan. A mí me da risa con los católicos que dicen yo soy católico pero no va a misa. A mí me da risa con los católicos que dicen yo soy católico pero sus hijos no hicieron comunión ni confirmación ni bautismo. Yo soy católico de palabra. El católico real es el que recibe a Jesucristo. No solamente como su Señor, sino también en su cuerpo, en su alma, en su sangre y en su divinidad. Y eso se llama Eucaristía. Mañana les voy a hablar un poquito de la Sagrada Eucaristía. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de recibir la bendición, les voy a recordar un poquito aquí. Vamos a estar en estas comunidades. Les voy a recordar un poquito para que usted lo tenga presente. Este próximo fin de semana vamos a estar aquí en la comunidad ahorita les decía, el día, ya le voy a decir los días, 29 y 30 vamos a estar en esta comunidad aquí le voy a leer para que ustedes lo tengan, Parroquia San Miguel Arcángel, aquí en Royal City, en Washington. Si alguna persona quiere participar de la actividad, se están acabando los cupos ya. Información al número 509-913-0220 con el hermano Julio Hernández. Ahí lo esperamos. Dios mediante, vamos a estar también para el mes de junio, 7 y 8 de junio, vamos a estar en Texas. En Texas. Cualquier información, comunicarse con el número, con Andrés, 903 2617 597 903 261 7597 con Andrés 903 261 7597. Luego 17 y 18 de junio vamos a estar en New Jersey, Dios mediante, Iglesia Santa Ana. Comunicarse con Elba Trujillo al número 973 220 6235. Repito, Elba Trujillo, New Jersey, 973-220-6235. Luego, 19 y 20 y 21 de junio, vamos a estar en la iglesia San Pancracio en New York. Comunicarse con Juan Pérez al número 609-902-3419. Y después vamos a estar en la Florida, Dios mediante, 30 de junio, 1 y 2 de julio, comunicarse con la Iglesia de la Santa Cruz al número 407-687-5591. Bueno, cualquier cosa paran el video y ahí anotan el número de teléfono. Esos son los lugares donde vamos a estar, Dios mediante. El mes de mayo vamos a ir a Israel y a los lugares marianos, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde aquí